Bienvenidos a una nueva clase en el canal Curso Trading Gratis, ofrecido por AIE Investing and Business School. Yo soy Jaime Juez, asesor financiero trader, y seré tu profesor en este curso de análisis técnico desde cero para principiantes. ¿Qué es lo que vamos a ver en la clase de hoy? Os lo voy a poner en pantalla y básicamente vamos a ver qué es lo que nos dicen los precios. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, vamos a ver lo que nos dice esa psicología de los precios, por qué suben, por qué bajan, por qué rebotan, por qué no rebotan, y sobre todo, como siempre, vamos a hacer un contraste entre lo que dice la teoría clásica y lo que a mí me ha funcionado con mi experiencia. Vamos a hacer un repaso con lo que dice la teoría clásica. ¿A qué me estoy refiriendo? A que hay ciertos niveles, según la teoría clásica, que son psicológicos, y eso, pues, bueno, lo podemos ir viendo según vamos analizando los números, porque teóricamente se van generando zonas de soporte, zonas de resistencia, etc. El problema que tenemos es que, según la teoría clásica, lo que nos dice es que hay números muy importantes, que en este caso serían el 10, el 20, el 25, el 50, el 75, incluso el 100, que son números redondos y que por eso, por el único hecho de ser redondos, son números donde podemos encontrar zonas de soporte y zonas de resistencia. Pues yo no estoy nada de acuerdo en esto y ahora te voy a explicar por qué. Y además lo vamos a ver de forma práctica. Como siempre, pues aquí vamos a ver esa actualización. Para mí, los números redondos no son más que, bueno, pues unas zonas donde suele haber mucha negociación, pero no tiene por qué ser ese trampolín, no tiene por qué ser, si hay un doble cero, que hay el precio toque y se mueva, no. Para mí es una zona que tenemos que tener muy en cuenta, efectivamente hay que tener en cuenta, pero no por el único hecho de ser un número, la vamos a tomar como zona de soporte o de resistencia. El primer punto es que esto, ¿qué tiene en común? El cero. Entonces, cuantos más ceros tenga, mejor va a ser esa zona de negociación. Más negociación va a haber, mucha más fuerza. El segundo, que el 5, efectivamente aquí no el 75 o el 50, simplemente los 5 también tienen, bueno, pues mucha negociación, pero menos. Y la más importante, que esto no lo dice la teoría clásica, pero es que esto es lo realmente importante, que cuando hay una vela muy grande o una mecha muy grande, da exactamente igual el número que sea, da igual si es 0, da igual si es 5 o da igual el número que sea. Ese sí que va a ser una zona de máxima importancia. Pero todo esto lo vamos a ver de forma práctica, y una de las formas para ver todo esto que te estoy diciendo es a través del cuadro de órdenes, o también lo vais a escuchar como libro de profundidad. Vamos a ver esto. Aquí vemos el cuadro de órdenes, como ya te he dicho, también en otros lugares lo vais a escuchar como cuadro de profundidad de mercado. En este caso he elegido Binance, como veis, porque es muy accesible, es gratis estos datos, que bueno, pues en otros mercados hay que pagar por ello. Y bueno, quien no conozca Binance, es uno de los brokers más grandes e importantes del mundo en criptomonedas. Vamos a ampliar esto, lo primero, y este sería el, bueno, pues ese gráfico. En el centro lo primero que nos encontramos es el precio de cotización. En verde tenemos la demanda de mercado, es decir, las órdenes de compra. ¿Qué son las órdenes de compra? Pues es cuando la gente programa una orden, deja programada que si el precio llega hasta esa zona, se ejecute automáticamente esa compra. Y en la parte de arriba tenemos justamente lo contrario, tenemos la oferta de mercado o las órdenes de venta, que es exactamente lo mismo, gente que ya ha programado que cuando el precio llegue hasta esa zona, se ejecute automáticamente una venta. Aquí recordarte que si no sabes de qué estoy hablando, si no sabes qué es
una orden pendiente o cómo colocar una orden pendiente, pues siempre tienes la opción de ir a libro Trading desde cero que puedes encontrar en Amazon, y si te vas a la página número 36 vas a ver de qué estoy hablando. Dicho esto, entiendo que eso ya lo sabemos. Si no, pues ya te digo, te vas a Amazon, adquieres el libro y te vas a la página 36. Si nos fijamos ahora en el precio y buscamos números redondos, ¿qué es lo que encontramos? ¿Vemos algo aquí? Pues en este caso no vemos mucho. ¿Por qué? Porque el zoom está puesto en 0,01. Fíjate que aquí es difícil ver números redondos. Entonces, la primera recomendación es que cuando vamos a ver esto, pongamos un zoom más grande. Lo pongamos en 100, como veis aquí. Ahora sí que todos están acabando en 0,0. Según la teoría clásica, el precio debería de rebotar en todos. Cada uno de estos debería de ser una zona de soporte o una zona de resistencia. Y obviamente hay grandísimas diferencias entre uno y otro. Fíjate aquí, entre, bueno, pues la negociación de $200.000 y aquí, pues por ejemplo, de 3,5 millones o más de 3,5 millones, ¿no? Pues aquí hay bastante diferencia. O aquí de 5 millones, mientras que aquí hay solamente 300.000, ¿no? Y son todo dobles ceros. Entonces, aquí tenemos varias cosas y ya te he dado pistas de qué significan ciertas cosas. Lo primero que tenemos aquí, amount. ¿Qué significa esto? La cantidad de unidades que se quieren vender a un precio determinado. Es decir, al precio de 43.400 se quieren vender 11,15056 Bitcoin. Al precio de 43.000, 85,800 y pico. En la parte de compra exactamente igual. Pero antes de seguir, creo que es importante que entendamos referencias, porque dices, bueno, ¿para qué nos sirve todo esto? Bueno, obviamente esto de aquí es simplemente la multiplicación de esto por el precio. Si tú multiplicas esto por el precio, nos sale el total de volumen negociado, ¿vale? Que se me había ido. Entonces, como estamos viendo en este caso la negociación del Bitcoin, pues lo que tenemos que hacer es saber un poco qué volúmenes se manejan a lo largo del día. Porque dices, vale, sí, estas son las órdenes, pero ¿qué volúmenes se manejan? Necesito alguna referencia. Pues para eso tienes varias opciones. Una de ellas es irte a cualquier plataforma que tenga TradingView y, bueno, pues seleccionas Bitcoin o el activo que vayas a utilizar y ahí vas a ver datos muy interesantes. Como ves, en este caso en TradingView lo tenemos aquí muy fácil, pero lo vamos a ampliar y aquí lo tenemos. En estadísticas clave nos dice el volumen medio en los últimos 10 días, que en este caso es de 38.200 Bitcoin aproximadamente. Sin embargo, ojo aquí, el volumen de hoy es solo de 9.700, bueno, casi 9.800 en el momento de esta captura. ¿Esto qué quiere decir? Que es 4 veces, aproximadamente 4 veces menos de lo habitual. Se está moviendo hoy el precio 4 veces menos de lo habitual. Además, también podemos ver una cosa muy interesante, que es esto, el rango del día. Si te fijas, el rango del día ha sido esto, apenas se ha movido el precio. Aquí un matiz antes de continuar, de decir, vale, hoy estamos viendo que es un día que se está moviendo muy poco. De hecho, si te fijas aquí, esta es la vela diaria, que ves que apenas ha habido movimiento. Entonces ya tenemos un esquema. ¿Por qué he seleccionado esto? Ha sido al azar, básicamente. No ha habido ninguna... Simplemente quería enseñaros esto y realmente me da igual cualquier gráfico, pero como veis, pues es que lo he hecho de hoy. Aquí no hay más velas, entonces pues ha salido esto. Pero es que al final de esto se trata el mercado. De nada sirve que yo ahora os esté buscando aquí super gráficos para que todo quede muy fácil, pues lo que os decía en la clase anterior, que os pongo una tendencia alcista así que sea perfecta. No, hombre, hay que buscar la realidad y esto es la realidad. Entonces, ¿ha salido así? Pues ha salido así, si es que nos da lo mismo. Vale, aquí un concepto importante. Hay que recordar que estos datos, todos estos de aquí,
son solo de Binance. Es decir, que si yo me fuera a otro broker, cambiaría, o a otro exchange, que sé que nos gusta a la gente de criptomonedas que a los exchange les llame brokers. Bueno, da lo mismo, es lo mismo, pero bueno, si queréis le llamamos exchange. Entonces, importante eso, que como las criptomonedas no están reguladas, pues estos datos son solo de Binance y no son datos globales, ¿vale? Solamente de Binance. Vale, ahora que conocemos los datos que hemos visto, volvemos al libro de órdenes, que lo tenemos aquí. Lo dejo así porque quizás se va a ver un poquito mejor. Vamos a recoger todos esos datos. Lo primero, ya sabemos que el rango de movimiento de los últimos 10 días es 38.200 BTC, que eso es lo que se ha ido gestionando o negociando en los últimos días. El rango de negociación de hoy es de 9.800. Cuando he hecho esta captura a las 7 de la tarde en Europa y bueno, pues eso quiere decir que aproximadamente se ha negociado el 80% del día, o se ha cumplido el 80% del día, pues son las 7 de la tarde, tan sencillo como si 24 sería el 100% del día, las 19 pues es más o menos un 80% así a ojo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en Europa es un momento de baja volatilidad entre las 19 y las 12 de la noche. No hay tanta volatilidad, hay momentos de más volatilidad. Entonces aquí ya podemos hacer la primera estimación. Ya llegados, cumplidos el 80% del día, la primera estimación podemos decir que es muy poco probable que el 50% de la negociación habitual se consiga. Es decir, si esto lo dividimos en dos, aproximadamente los 19.000, me parecería raro que esto se consiguiese, ese 50%. La segunda estimación que podemos hacer es decir, vale, 19 es poco probable, nunca puedes decir que no se va a conseguir, yo prefiero hablar en términos de probabilidad. Sin embargo, sí que veo probable que a final del día se lleguen a los 15.000. Y veo muy probable que se negocien los 12.000. Entonces, ¿cuál es la traducción? Pues que estimamos que es probable que hoy se llegue a negociar antes de final de día entre 500 y 800 millones. Porque si más o menos estaba cotizando aquí a unos 42.500, porque esto no es solamente en un punto, esto date cuenta que va a subir, va a bajar, pues bueno, he puesto por hacerlo fácil como es a ojo, 42.000 entre 42.500 aproximadamente, lo multiplicamos entre 510 millones y 807 millones, ¿vale? Eso va a ser un poco, bueno, pues ese rango que nos queda a lo largo del día. Ya digo que esto no sube ni vertical ni baja vertical, porque siempre hay mucha negociación y eso lo vais viendo en esto. Entonces, amplío esto último. Mejor solamente he ampliado la última parte y hemos dicho que se negociará entre 500 y 800 millones más o menos antes de acabar el día. Entonces, esta es la situación actual. Para que el precio pase de 42.692 a baje a 42.400 se tienen que, bueno, 42.600 se tienen que negociar 73,50 Bitcoin, que como comprenderéis eso no se hace en segundos, y esto multiplicado por esto se tienen que negociar pues todos estos millones de dólares, y para que baje hasta 42.400, es decir, una, dos, tres posiciones, se tiene que negociar todo este sumatorio, que serían más o menos 13 millones de dólares. 13 millones de dólares tampoco se negocian así como así, ¿vale? Esto se negocia, bueno, no se negocia todo tan rápido, en plan, ¡pum! Entonces, por el contrario, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo mismo, para llegar hasta pues tres posiciones arriba, 1, 2 y 3 a 42.900, se tienen que, bueno, pues se tienen que negociar todos estos, que serían aproximadamente unos 5 millones, ¿no? 3, 4 más el sumatorio, los picos, unos 5 millones aproximadamente. Entonces aquí ya podemos ver varias cosas. Primera cosa que vemos, la demanda, la gente que quiere comprar es muy superior a la oferta, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando hay mucha demanda?
que los precios suben. Si demandas mucho algo, los precios suben. Entonces es más probable en este escenario que el precio suba de aquí a que baje. Eso es lo primero que podemos ver de esto. Lo segundo, que el precio va a estar en un rango de entre estos 43.000 y probablemente 42.400, más o menos en este rango, bastante rato, ¿vale? ¿Va a estar ahí todo el rato, hasta el final de día? No tiene por qué. De hecho, es probable que no. Pero aquí va a fluctuar bastante porque se tiene que negociar bastante dinero. No es algo que sea pum en momentos, ¿no? Aquí va a estar un rato. Entonces, para la gente que hacéis scalping es, bueno, pues intento comprar ahora y salgo unos segundos o unos minutos después de abrir esa operación, pues aquí simplemente tenéis que tener muchísimo en cuenta esto. Entonces aquí va a estar un rato, pero muy probablemente no va a estar eternos. Hemos hablado de 500 millones y aquí se van a negociar para que baje esto, se tienen que negociar 13 y para que suba 5, pues bueno, fijaos que de aquí a final de día es probable que esto se termine de negociar, esto también, o sea que va a haber movimiento, pero cuando hay movimiento hacia abajo también se añaden nuevas posiciones. ¿Vale? Entonces que lo tengáis en cuenta, que esto no es, esto ya está y ya sumo para arriba o bajo para abajo y donde quede. No, no funciona así. Em, y bueno, pues esas dos cosas son importantes. ¿Qué pasaría si yo añado una posición? Como veis que ha aparecido aquí, ¿vale? Si aquí están 137 bitcoins, si yo digo, vale, como aquí es una zona de soporte, como dice la teoría clásica, porque hay doble cero y porque hay bastante negociación, pues venga, voy a comprar un bitcoin aquí. Como aquí se van a negociar 137, mi bitcoin, mi orden de compra, se va a posicionar la última. Entonces, como es la última, va a pasar esto de 137, 1, 2, 8, 7 a lo mismo, pero a 138. Obviamente esto va a pasar muy rápido, ¿vale? Esto es súper rápido, entonces casi esto ni lo vas a ver, pero esto ocurriría y esto cambiaría, pues se sumaría esto multiplicado por esto, te daría esto. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Si el precio baja a 42.400, ¿se va a ejecutar mi compra? Depende. Quizá sí o quizá no. ¿Por qué? Porque para que se ejecute mi compra, se tiene que negociar todo esto. Todo esto. O dicho de otra forma, se tiene que negociar todo esto, todos estos Bitcoin, que son prácticamente 302 más o menos. Si lo sumamos, creo que antes lo he hecho y salían unos 302. Si se tienen que negociar 302 y pico para que entre mi orden y se negocian 301 porque aquí de verdad, por la razón que sea, el mercado entiende que hay una zona de soporte, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el precio va a subir, pero si no se han negociado mi posición, no va a entrar. Entonces, yo habré hecho un análisis muy bueno, el precio habrá ido a favor y tú habrás visto y dices, oye, ¿por qué mi orden, el precio ha tocado los 42.400 y mi orden no se ha ejecutado? Me ha timado el broker, tal. No, es que a lo mejor no se han ejecutado todas estas órdenes, sino que antes de que se negocie todo esto, el precio ha empezado a subir. Entonces, ¿dónde debo colocar mi orden de compra? Pues no te posiciones el último. Si ves que aquí hay muchas posiciones, posiciónate por encima, no te posiciones en 42.400. Posiciónate por encima. Todo esto lo vemos un poco, bueno, un poco no, con mucho más detalle en la formación premium, ¿no? Pero a grandes rasgos sería eso. Evidentemente no te coloques ahí, ¿vale? Volviendo a los números ecológicos, como decía antes, ¿cuáles son los que mejor funcionan? Pues como antes te decía, los que cuantos más ceros tengan, mejor. Aquí vemos que esta posición no es la que más ceros tiene como los demás, pero al estar muy cerca del precio, pues tiene muchas posiciones colocadas. Pero si nos fijamos, la de 42.000, qué casualidad que tiene tres ceros, la de 41.000, qué casualidad que tiene tres ceros,
son las más grandes de todas, ¿no? Entonces, por eso te decía que cuantos más ceros, mejor. Y si además añadimos más abajo que no se veía, ves aquí la de 40.000, que todavía es la que más posiciones de todas tiene. ¿Por qué? Porque tiene más ceros y es mucho más redondo y nos gustan las cosas redondas. Volviendo a lo de antes, es muy poco probable que hoy el precio baje hasta los 40.000. Muy poco probable, porque se tienen que negociar muchísimo, muchísimo dinero. Y es muy poco probable que se negocien esos 500 millones de golpe. Muy, muy poco probable, porque los precios, como ya habéis visto en clases anteriores, no fluctúan en vertical, sino en zigzag. Entonces, cuando el precio cae aquí, como se compra, sube, después baja, sube, baja, etc. Entonces es muy poco probable que al menos hoy, que el rango de movimiento era pequeñísimo, pequeñísimo, baje hasta esta zona. Si ya habéis visto los rangos de movimiento, entonces que baje de, que se mueva 2.000 dólares en lo que queda de día, ¿puede pasar? Puede pasar. Me parecería rarísimo que se mueva 2.000 dólares. Sería muy raro, o a lo mejor que venga un impulso de algún inversor muy grande. Otra lectura importante que podemos sacar de esto es el stop loss. ¿Dónde colocar el stop loss? Pues obviamente no lo vamos a colocar por encima, por el mismo motivo que hemos dicho antes, es decir, si yo me coloco el último, no voy a colocar el stop loss aquí en 42.400, sino lo voy a colocar por debajo por si pasa lo que no se negocian todas estas posiciones y que se queda cerca, pero es probable porque hay muchas posiciones, entonces puede que el precio suba hacia arriba. Entonces, si lo coloco abajo, a lo mejor estoy arañando ahí al máximo y mi stop no se ejecute y digo, justo sube. Si tú lo colocas por encima, pues es mucho más fácil que el precio toque y te saque. Con lo cual, es mucho mejor colocarlo aquí. Luego ya puedes ir viendo dónde lo colocas. También te digo que si el precio se lleva todas estas posiciones, aunque lo coloques a 42.399, es altamente probable que se lo lleve. ¿Vale? Si esto se lo lleva de golpe y no está rebotando aquí, lo pones en 99, se lo va a llevar. ¿Vale? Entonces, para que lo tengas claro. Pero es más difícil que se lleve por delante esto a que si tú lo pones en 42.450. Ahí sí que se te lo va a llevar muy fácilmente. Entonces, por aquí debajo y no te hace falta el 99, pues a lo mejor ya ahí habría que hacer zoom y ver dónde colocarlo dentro de este rango o dentro de este. Eso ya es otra cosa que, insisto, que todo eso ya lo vemos más, dónde colocar stop y gestión del riesgo, gestión monetaria, lo vemos en la formación premium. Otra de las cosas también que quería comentar, el tema de los 5. Los 5, pues como podemos observar, también tienen muchas posiciones. Vemos aquí también lo que os decía al principio, es que no, los 5 no tienen tantas posiciones, no funcionan tan bien como los ceros, pero sí que en algunos casos funcionan muy bien. Hay mucha negociación para que lo tengáis en cuenta. Y otra forma de ver todo esto, ¿cómo es? Con el gráfico de profundidad, que tan solo, al menos en Binance, tenéis que darle a este botoncito y lo veis. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Obviamente vemos que esta curva hay muchísima, muchísima más oferta que demanda. O sea, se ve muy claro. Entonces, ¿esto qué está haciendo? Está impulsando los precios hacia arriba. Cuando hay más oferta que demanda, ocurre eso. Si fuera al contrario, es más probable que impulse a los precios hacia abajo hasta que vengan posiciones más grandes que equilibren esto o que lo desequilibren. En el momento que esto se desequilibra, sabemos hacia dónde se está moviendo más el precio. Todo esto del cuadro de órdenes, o el cuadro de órdenes o el cuadro de profundidad, como lo queramos llamar, o libro de órdenes, creo que lo llama Binance, lo ofrece TradingView. Ofrece una opción que se llama DOM o DOM, pero es muy mala. No funciona muy bien, no merece la pena ni utilizarla. Y los brokers que utilizan esa opción pasa lo mismo. Como lo hacen a través de TradingView, es muy mala y no suele funcionar muy bien. Ahí yo no la utilizo mucho con TradingView. ¿Esto es solo aplicable a criptomonedas? Pues no, también se aplica a el resto de mercados, pero por alguna razón, pues por ejemplo en el mercado de acciones,
Si tú quieres tener el tiempo real, vas a tener que pagar por ello, y si encima, por tener esos datos, y si encima quieres tener la profundidad del mercado, tienes que pagar todavía más. Entonces, se complica porque ahí incurres en gastos, operes o no operes, vas a tener gastos de plataforma y demás. Entonces, por suerte, en el mercado de criptomonedas, la mayoría de los brokers lo dan esto, brokers, exchange, casas de cambio, como lo queréis llamar, lo dan gratis. Vale, otra de las cosas que habíamos dicho, si cambiamos de mercado, que ahí habíamos visto criptomonedas, digo, para que veáis que esto no es solamente aplicable a criptomonedas o un solo mercado, ya sabéis que el análisis técnico es aplicable a cualquier mercado. Importantísimo, cualquier mercado. En este caso, pues he puesto mercado Forex por poner uno, pero daría exactamente igual. Aquí he marcado, de hecho, pues los puntos más importantes, y como vemos, el punto que más ceros tiene es el de 1,100000. Pero ¿hace de soporte o de resistencia? Pues no. Por eso os decía que no podemos tomar esa parte que dice la teoría clásica, decir, ah, no, es que como acaba en 0, como acaba en 20, ni caso. No lo toméis eso nunca como eso. Es cierto que si te fijas, ¿cuánta negociación hay aquí? Si es que hay muchísima. Fíjate que aquí, bueno, aquí lo ha pasado muy rápido, pero aquí ha estado fluctuando aquí mucho, 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 ¿no? Ha habido mucho. De hecho, si os fijáis, es de las zonas que más, o aquí también esta zona también, fijaos, ¿no? Así lo estoy viendo ahora, pero no lo podemos tomar como soporte o como resistencia. Aquí, si nos vamos a la otra parte que os decía, aquí he tomado el oro para que veáis otra alternativa. ¿Qué es lo que os decía? Que esto es lo más importante. Cuando veáis una vela muy grande o una mecha muy grande, me da exactamente igual si es 0,0, si es 0,5, si es 5,0 o si es lo que sea. Me voy, si os fijáis aquí, aquí tenéis el máximo que no acaba en 0,0, y después de esta gran subida viene la gran bajada. ¿Es 0,0? No. Si ha caído desde 1974,66. Y si nos vamos aquí, y si nos vamos a cualquiera, pero sobre todo he elegido las más fuertes, ¿no? Las subidas, donde ha subido mucho y ha bajado mucho, donde ha subido mucho y ha bajado mucho. Entonces, si nos vamos al 2000, que podría ser, dices, bueno, de todo este gráfico, ¿cuál es el precio que más, el que más ceros tiene, ¿no? Pues sería el 2000. Entonces, aquí podemos ver que no es, o sea, ha funcionado en algún momento como zona importante. O sea, realmente es una zona muy importante. Pero realmente es una zona de soporte o de resistencia. Yo no lo diría así. Yo no lo hubiera dicho así. ¿Por qué? Porque si te fijas aquí, esta zona estaría rotísima en muy poco tiempo, muchas veces. Con lo cual, no podemos tomar esta zona, o al menos ahora. En su momento, pues a lo mejor aquí, fíjate, sí que funcionó bien, pero esto no es eterno. Y fíjate aquí cuando la rompió, cuando terminó de romper los 2000, fíjate cómo se volvió a apoyar. Vale, aquí sí, en este momento sí que la tuvimos. De hecho, aquí, fíjate, pero aquí tuvimos una zona, pero no el punto. Acordaos que nunca pongáis puntos. A estas rayas o estas líneas las he puesto como referencia, pero ya sabéis que yo siempre os digo que hay que marcar zonas. Por eso yo siempre marco rectángulos, nunca líneas. Así que para acabar la clase, en resumen, los números psicológicos, los números acabados en 0, en 5, etcétera, que es lo que llamamos números redondos, son aquellos números donde suele haber mucha negociación, pero no tienen por qué hacer de trampolín. Y esto lo he puesto mal. Esto es separado. Perdonad. ¿Por qué? Se me ha colado. No tienen por qué hacer de trampolín. No son zonas ni de soporte ni de resistencia. Cuanto más ceros tenga, más fuerza, más negociación. Los 5 funcionan muy bien, pero ya hemos visto que un poquito menos. Lo más importante, lo más importante es ver las velas, las mechas, y cuanto más grande sea,
pues ese sí que es el número de referencia para tomar los soportes y las resistencias, no algo por ser un número, sino porque lo haya dicho la historia previamente. Y bueno, pues aquí os podéis ayudar de libros de órdenes si lo tenéis disponible y sobre todo si lo tenéis gratis, como es en criptomonedas, pues creo que es interesante. Nada más chicos, espero haberos ayudado y la próxima semana continuamos. Un saludo y nos vemos en brokerjunior.com.